Colusa es ahora en Pollo Don Network. Si tienes tu negocio en las zonas de Doral, Kendall, Brickell, Homestead, Miami Beach o Downtown y quieres impulsarlo en el Colusa, comuníquete con nosotros a través de los teléfonos 305-549-8477, 305-549-8478 o por el mail publicidad@rumberanetwork, porque Colusa es ahora en Pollo Don Network. Porque no es de locos ni psicópatas contar lo que todos leemos entre líneas. A partir de este momento, no habrá nadie que siga tirando la piedra y escondiendo la mano. Todos quedarán al descubierto en Yo no fui con el señor León. Desde las 11 de la noche, por Dural News TV. A nuestro invitado no lo llamamos porque fue gobernador, porque fue político, porque ha sido una figura pública. Todo eso es cierto, pero el tema de nuestro invitado hoy es relación entre Estado y delincuencia, Estado y corrupción. Nuestro invitado, como ustedes saben, se llama Carlos Tablán. Escribió un libro, Estado delincuente, que trata de ese tema. Y el tema es el siguiente. En este momento el Estado venezolano está protagonizando escándalos internacionales. Se habla de lavado de dinero. Incluso estamos en Andorra, hemos llegado a la categoría de Andorra en el centro de Europa. ¿Una revolución puede sobrevivir a todo eso? Sí, lamentablemente en Venezuela en los últimos años el Estado de Derecho se ha ido sustituyendo por un Estado delincuente, donde las redes de corrupción de manera muy inteligente, de manera horizontal, casi difusa e invisible, han logrado instalar una poderosa licuadora donde se licúan hasta las diferencias políticas e ideológicas para obtener un resultado que es saquear. ¿Cuál es la diferencia política con la oposición o dentro del gobierno? Bueno, dentro del gobierno y a veces también incorporando a algunos que dicen que son de la oposición y hacen su negocio y le llega su platica gente de la oposición. Claro, porque fíjate, por ejemplo, en el tema... Eso es escandaloso. Es escandaloso, pero es cierto porque el afán de obtener dinero de la renta petrolera, digamos, toda esa codicia por el dinero, hace que en algún momento se licúen, se produzca una especie de maridaje entre esos intereses que parecen contrapuestos en lo político, pero que tienen el objetivo de saquear a un país, de planificar organizadamente el saqueo de una nación, como se ha venido haciendo con Venezuela, y como lamentablemente ha quedado demostrado con los hallazgos, no solamente en el caso de Andorra ahora, sino anteriormente. Ustedes recuerdan el escándalo de Stanford, la lista de unos boliburgueses que tenían plata colocada allí, que nunca apareció. Por cierto que no apareció la lista después que el presidente fallecido le dio una especie de donación al primer ministro de Antigua para que resolviera los problemas que había causado. Ah, sí, le dio plata al primer ministro de Antigua, y se quedó calladito. $50 millones y entonces no apareció. Bueno, imagínate, a cualquiera se le va pierde la lengua con 50 millones. Después de eso vino el caso del Banco Espíritu Santo, donde aparecieron unas cuentas del Banco del Tesoro y de Bande. Después vino el caso Illaramendi, que estuvo o está preso por 12 años de condena, ya está convicto y confeso, con más de $2.000 millones en una serie de operaciones incluso donde estuvieron afectados los fondos de pensión de los trabajadores de PDVSA. Después vino el caso de Bande, que es un banco de desarrollo social. Sin embargo, la vicepresidenta del banco está presa en los Estados Unidos, en Florida, la señora María de Los Ángeles González, y ella está precisamente presa porque está colaborando con las autoridades americanas. Y a propósito de esto, hay que decir que ha aumentado el número de cantores en los Estados Unidos. Hay varios patriotas cooperantes, pero con el FBI y con la DEA, ¿no? Me refiero al ex magistrado de la DEA Ponte Aponte, al ex ministro de Finanzas Rafael Licea, al ex tesorero general de la República Alejandro Andrade, que parece que también últimamente está cooperando, al señor que fue banquero que estuvo preso, creo que Ricardo Fernández Barrueco también está colaborando. Sí, hay una lista grande de gente que está como patriotas cooperantes con las autoridades americanas, y eso ha dado lugar a otras nuevas investigaciones como esta que se anuncia con
el caso de la banca privada de Andorra, que a raíz precisamente del trabajo de inteligencia realizado por la red contra los delitos financieros de Estados Unidos, conocido como el FinCEN, llegaron a una serie de actividades del crimen organizado, la delincuencia organizada, donde aparece un grupo de la mafia rusa, de la mafia china, cuyos jefes están presos en España, vinculados por la vía del operador financiero que tenían ellos contratado con un grupo también que hacía actividades ilícitas relacionadas con negocios en petróleos de Venezuela por más de $2.000 millones, y el total del paquete de esa negociación de movimiento de capitales de origen ilícito en la banca de Andorra es de $4.200 millones, que pasaban también por la banca privada de España o de Madrid, que es una banca también de cuentas patrimoniales, la banca que tenía muchos años, muy prestigiosa, pero que fue comprada por los dueños de la banca privada de Andorra para utilizarla para triangular toda esta operación de lavado de dinero de origen ilícito relacionado con la corrupción y con la delincuencia organizada, es decir, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, es decir, ya la actividad criminal de la corrupción en Venezuela se está vinculando con estas otras actividades de grupos de delincuencia organizada de otros países, y esto comenzó también por la captación de dinero a través de una oficina de la banca privada de Andorra aquí en el centro comercial Tamanaco. Y captaban dinero en el centro de Tamanaco, sí, para la banca de Andorra. Exactamente, tenían una representación allí, a través de esa representación captaban los dineros de los boliburgueses que querían de alguna manera, una vez que cobraban soborno o cobraban comisiones, bueno, legalizar, legitimar su dinero para disfrutarlo. ¿Qué cosa es legalizar y legitimar? Bueno, sencillamente... ¿Qué consiste el lavado? Bueno, consiste el lavado sencillamente que un dinero que se obtiene de una actividad ilegal relacionada con el narcotráfico o relacionada con la corrupción o con el tráfico de armas o con los secuestros o con la extorsión, lo vas a legalizar, lo vas a legitimar para disfrutarlo, para gozarlo, para disfrutarlo en inversiones diversas. ¿Pero cómo lo legitima? Lo legitima precisamente a través de operaciones que les permiten certificar que ese dinero tiene origen ilícito, mejor dicho. En este caso, cómo mezclar inteligentemente lo legal con lo ilegal, y cómo mezclar lo ilegal con lo legal. Eso lo hacía el Banco de Andorra. Entonces, en bancos como el Banco de Andorra y otros bancos se ofrecen estos servicios. Hay consultores, hay abogados, hay expertos en contabilidad, por ejemplo, que en Panamá registraban empresas ficticias, empresas de esas que llaman de maletín, como aquellas que fueron mencionadas por el ministro Giordani a propósito de las importaciones con empresas de maletín por más de $25.000 millones. Bueno, esas empresas que son de carpetas, que no existen, que no tienen oficina, que no tienen ningún espacio real, que no tienen nómina, que no tienen ninguna actividad, son empresas de papel, por eso le llaman empresas de maletín. Bueno, y a través de ellas, con más de 150 empresas en Panamá, lograron 150 empresas. Colocaron dinero de todas estas actividades ilícitas. Y la pasaban de empresa a empresa hasta que llegaba un momento que tenía un origen aparentemente ilícito. Al beneficiario final, que no aparecía, porque en el transcurso de toda la actividad y toda la operación intervenían las empresas ficticias, intervenían los testaferros. Sobre eso hay una opinión muy importante. Nicolás Maduro, ¿qué dice de la corrupción? Nicolás Maduro dice que está enfrentado a muerte con la corrupción, y lo dijo desde el principio. Mire este video. Un funcionario público, cualquier ciudadano, pues. Eso se llama enriquecimiento ilícito. Eso forma causal de delito en la ley venezolana y en las leyes de todo el mundo. Por ejemplo, en Francia puede existir un ciudadano. Le pregunto a Ramonet, no para que me conteste, sino como referencia. De repente puede aparecer un diputado o un ciudadano cualquiera francés y en sus cuentas bancarias aparecerle 10 millones de euros. Así de repente, riqueza súbita. No, sería investigado inmediatamente por las autoridades impositivas, por las autoridades fiscales, por las autoridades judiciales. Esas palabras de Maduro, ¿tú las tomas en serio, no las tomas en serio? ¿En qué escenario tú dices? Bueno, él tomó posición como presidente, dijo que iba a enfrentar a la corrupción y pidió poderes especiales. Tú recuerdas, dijo que incluso en forma dramática la corrupción se estaba tragando a la revolución,
pidió poderes especiales para legislar y para tomar medidas urgentes para enfrentar la corrupción y han pasado más de 2 años y no ha hablado nuevamente del tema con la vehemencia que lo está haciendo allí y como él está hablando, incluso utilizando como referente a Ramonet que estaba presente, que es un digamos, intelectual francés que apoya al gobierno, bueno, vamos a hablarle también entonces de un caso de un boliburgués que le gusta mucho París, que se llama Dieguito Salazar. Vamos a decirle al señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que busque las cuentas y le pida a Ramonet que lo ayude a buscar las cuentas de Diego Salazar, que lleva además una vida ostentosa en París, que cierra restaurantes, que le gusta vivir digamos, de una manera realmente grotesca, mientras el país padece las penurias, de la falta de medicamentos, de la falta de abastecimiento para satisfacer las necesidades básicas. Algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo diría... Eliminó rivales políticos. No, está bien, pero yo quiero que, por ejemplo, como este es un caso que aparece también vinculado a la investigación de Andorra, porque a este señor le congelaron más de $200 millones en Andorra. 200 millones de dólares. Y aparece también en las cuentas de todas estas operaciones que se están investigando por parte del FinCEN y de las autoridades españolas de Panamá y de Andorra y de otros países. Entonces yo creo que vale la pena que, como dicen que quieren casos concretos, ahí está un caso. Investiguen al primo hermano del señor Rafael Ramírez, que manejaba todos los negocios de seguros y reaseguros de petróleo de Venezuela. Investiguen cómo se hizo esa fortuna durante tantos años. ¿Qué le paga el impuesto venezolano? ¿Cuánto es el pago, la declaración de él? ¿Qué sabía de seguro? Es decir, ¿qué sabía de seguro? ¿Cuál es su trayectoria en el tema de los seguros? Es decir, ¿cómo se hizo esa riqueza? Entonces, investiguen al primo hermano de Rafael Ramírez, investiguen al cuñado de Rafael Ramírez, Baldo Sansó. Sansó, que aparece también con importantes inversiones. Sansó es pariente de Edgar Pérez Sansó. Sí, que digamos es el cuñado de Rafael Ramírez, que aparece con importantes inversiones también inmobiliarias en Italia y con investigaciones también por el tema de no poder justificar el origen de muchos de los fondos que aparecen en sus declaraciones de bienes o en sus movimientos de capitales últimamente en algunos bancos del sistema financiero internacional. Entonces, es eso lo que tienen que investigar, o investigar al señor Carlos Aguilera. Carlos Aguilera fue jefe de la DICIC, fue presidente del Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos de Venezuela. Caramba, y apareció hace apenas 2 semanas con $90 millones, producto de una comisión aparentemente otorgada por una empresa española que realizó trabajos de actualización del Metro de Caracas. Por cierto, el momento en que el Metro de Caracas, el presidente del Metro de Caracas era el actual ministro de Relaciones Interiores. El Metro de Caracas no avanza, no construye nada. El Metro de Caracas está... Ya parado, pagaron la plata y todo el sistema ferroviario a nivel nacional está apagado porque no hay los recursos para continuar estas obras. Pero pagaron y se hubo el recurso para pagar las comisiones. Entonces pagaron, hicieron, digamos, los anticipos muy generosos de los pagos, cobraron las comisiones, obtuvieron, digamos, importantes ganancias ilícitas, producto de los sobornos de las comisiones, y bueno, entonces eso hay que investigarlo. ¿Por qué el Ministerio Público no dice una palabra? ¿Por qué el gobierno de Venezuela, que bueno, con ese discurso que tan vehemente y tan apasionado del presidente Maduro, debería haber una iniciativa por parte del gobierno para tratar de recuperar? No es decir, díganle a un país, a X, por ejemplo, Estados Unidos, díganme dónde están los reales y mándenmelos para acá, o vamos a repartirnos, como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, mitad y mitad. ¿No será que están preocupados banalizar el problema? No están preocupados por Obama y la posibilidad de un desembarco de los marines en Venezuela? ¿No están tratando de defender la soberanía nacional? No, yo creo que también todo eso es propaganda política. Eso no vale la pena ni siquiera que lo podamos considerar, ¿no? Yo creo que el tema fundamental que debe preocupar al gobierno es que la guerra que debe realizarse, la que todo el país reclama, es la guerra contra el hambre, por la satisfacción de las necesidades básicas de la población, en temas como los alimentos, en temas como los medicamentos. Eso es lo que debe. Esa guerra sigue y se extiende. Y ahora vamos a una pausa y seguimos con la guerra inmediatamente. Adelante. Carlos Tablante, en estos escándalos que le están dando la vuelta al mundo,
Venezuela es noticia de primera página en Europa y en parte de América Latina. Ahora, y que ese viene el tema, dentro del chavismo esto no tiene reacción, porque el chavismo surgió como una protesta contra la corrupción en los viejos partidos. Los chavistas todos son unos corruptos. No, para nada. Entonces, ¿cómo No se puede explican la generalizar. pasividad de los Por el chavistas? contrario, yo he visto por ahí varios artículos en Aporrea, ¿no? Sí. Y de gente protestando por el tema de la corrupción y la impunidad. Incluso el surgimiento de este grupo llamado Marea Socialista tiene que ver con eso, con una protesta, con un reclamo frente a tanta impunidad. El 92% de los delitos en Venezuela quedan impunes. Más del 80% de los jueces son provisorios. Hay todo un entramado de corrupción que ha secuestrado al Estado. Y el propio Maduro decía que la corrupción se estaba tragando a la revolución. Él mismo lo reconoció, pues a confesión de parte relevó de prueba. Y efectivamente ese proceso de degradación te causa un gran malestar en toda la estructura, sobre todo los cuadros medios que apoyan al partido de gobierno. Y surgen allí reclamos, protestas frente a los hechos de corrupción que no se castigan, porque además la gente lo que está exigiendo en Venezuela es que se pueda recuperar el dinero que le han robado a la nación. Y existe un programa... Que se ha recuperado en Brasil y en otras partes. Sí, existe un programa que es el programa STAR del Banco Mundial, donde precisamente una vez que se produce la investigación en el país que ha sido víctima del robo, del saqueo, bueno, inmediatamente se puede solicitar alguna acción para congelar esas cuentas, esos bienes, y para buscar la manera de recuperar esos dineros. Ha ocurrido así, por ejemplo, recuerdo que con las cuentas de Augusto Pinochet se recuperó parte de esa plata para Chile, una vez que se hizo los reclamos pertinentes, y así también creo que se puede hacer en Venezuela, también creo que hay una experiencia parecida en Brasil, donde de lo que se trata es que, además de la denuncia, además de la investigación policial, de la sanción judicial y penal que corresponde, podamos lograr recuperar esa plata para invertirla en el mejoramiento de la calidad de vida y en el bienestar de los mayores países. Hoy estamos padeciendo la más alta inflación del mundo, los problemas de falta de alimentos, falta de medicamentos, de inseguridad, de producto precisamente del saqueo, porque la plata ¿dónde está? Pues la plata está afuera, la plata se la robaron. Es decir, la gente pregunta, no, ¿dónde está ese dineral de Venezuela, producto de la venta de petróleo? Bueno, una parte de esa plata se la robaron. ¿Y cómo se la robaron? Bueno, las empresas estas de maletín, que no se ha investigado nada, nombraron una comisión presidencial presidida por Ricardo Sanguino. ¿Qué ha hecho esa comisión? ¿Dónde está el resultado de esa investigación? La fiscal general anunció también unas investigaciones y nada. Lo mismo ocurrió con la emergencia en el sector eléctrico, donde se invirtieron más de 42.000 millones de dólares. ¿Y dónde están las plantas? Yendo la luz. No, que los apagones son a cada rato. Sí. Hay un cortocircuito que frena el desarrollo del país. ¿Quiénes son los responsables de haber vendido equipos sobrefacturados o con Había gente sobreprecio? del country club mezclada en Exactamente, llamados de country club y de izquierda. Llamado por los bolichicos. Entonces, como ese maridaje que crea esa casta corrupta, que es la casta de los boliburgueses y los bolichicos, es lo que de alguna manera pone en evidencia el fracaso de todo este ¿Quién proyecto. es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un cómplice de los bolichicos, Nicolás Maduro es un hombre de izquierda, Nicolás Maduro es un ingenuo, Nicolás Maduro no puede hacer nada, Nicolás Maduro es un marioneta de los militares. ¿Quién es Nicolás Maduro en medio de este drama? Porque él es el principal personaje. No, sin ninguna duda, es el principal responsable de todo lo que está pasando en el país. Va a cargar sobre sus hombros tiene que asumir esa responsabilidad, además porque él asumió la presidencia con una promesa de enfrentar la corrupción. Ese fue su y han primer pasado discurso. 2 años y no ha hecho nada, o ha hecho, pero nada. ¿Qué le pasa? Pura ¿Qué le pasa a Nicolás retórica, Maduro? pura ¿Qué le retórica. pasa? Está como paralizado y está buscando permanentemente, en la medida que el país empeora, usar él las peores armas para defenderse. Y en la medida de que el país empeora, él se atrinchera en lo peor del país y busca la manera de recuperar un poco el liderazgo perdido en el campo chavista, de superar las entregas internas, de tener un mayor control del partido, y no le importa para nada lo que está pasando con el resto de Venezuela, o le importa muy poco, porque los resultados lo que demuestran es que el país está cada vez peor, el país está muy mal desde el punto de vista
de todos los problemas que a diario padecemos, el problema de la inseguridad, cada rato roban a un venezolano, hay 25.000 homicidios, o sea, cada hora son 3 homicidios, hay un problema de descomposición y de corrupción en las policías, en el Poder Judicial, al mismo tiempo no se avanza en nada en la solución de los problemas sociales y los problemas económicos, que tienden más bien a aumentar el deterioro y la degradación que estamos sufriendo todos los venezolanos, que estamos metidos en una especie de agujero como consecuencia de las malas políticas del actual gobierno, y lo que corresponde ahora es realizar, y esa es la salida que propongo para la parte final del programa, realizar una gran rebelión, la gran rebelión electoral, la rebelión que nos permita ganar la próxima Asamblea Nacional, tener allí una mayoría contundente, dialogar con una parte del chavismo para buscar entre todos una solución que nos permita... Un diálogo con una parte del chavismo, eso es explosivo lo que tú has dicho. Eso es muy importante. Mira este video, diálogo con una parte del chavismo, no olviden eso. Miren el video, Banco Madrid, lo que está pasando, somos internacionales. Banco Madrid, por favor. El escándalo sale a la luz pública tras la orden del Banco de España de cerrar hasta nueva orden al Banco Madrid, filial de la banca privada de Andorra. Ambas entidades fueron intervenidas la semana pasada y sus respectivos consejos de administración destituidos por indicios del blanqueo de capitales con mafias organizadas en una lista de blanqueadores de todo el mundo en la que aparecen varios funcionarios venezolanos. Yo creo que esto sale un comienzo de los países cuidándose del terrorismo y que este dinero robado no vaya por idiosincrasias y filosofías de estos comunistas izquierdosos a financiar terrorismo, y bajo ese cuidado se han dado cuenta de las escandalosas cifras que ahí se manejan. De acuerdo al diario español El Mundo, se trata de 3 ex viceministros, el ex jefe de inteligencia y 2 ejecutivos venezolanos que habrían lavado fondos que proceden presuntamente de sobornos millonarios, en las que estaría involucrada la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Desde los atentados del 11 de septiembre, la comunidad global ha estado absolutamente concentrado en el lavado de dinero, y veremos que van a apretar la tuerca sin remordimientos a las instituciones bancarias y áreas que no tienen los más altos estándares de probidad e integridad. La Unidad Antiblanqueo del Tesoro estadounidense considera en un informe sobre la banca privada andorrana, BPA, que esta facilitó transferencias por $4.200 millones relacionados con blanqueo de capital venezolano. Mira, esto es tremendo, pero lo que tú planteas también es tremendo. Tú dices que la salida aquí es ganar la asamblea y hacer un acuerdo con parte del chavismo. Tú dices que hay un chavismo decente y que oposición y parte del chavismo hace un acuerdo, ¿para qué? Bueno, para buscar la manera de sacar al país de este apoyo. Para sacar a Maduro, te estás diciendo prácticamente. Y al mismo tiempo, si es necesario, bueno, en abril del 2016 se cumplen los 3 años para la convocatoria del referéndum revocatorio, que es un mecanismo previsto en la Constitución que nos permitiría adelantar las elecciones presidenciales. De acuerdo a todas las encuestas, el rechazo que tiene Maduro y la pérdida de popularidad, pues es una cosa realmente de más del 80%. Entonces no hay ninguna legitimidad para que él siga, digamos, ocupándose de una conducción que, pues, para lo cual no tiene ni la capacidad, ni la eficiencia, ni al mismo tiempo la legitimidad de liderazgo político y social que están reclamando un tiempo tan difícil. Bueno, entonces a lo mejor desde la Asamblea Nacional, con una gran mayoría, que no es para aplastar al chavismo, que no es para aplastar a la otra parte del país, que es para dialogar, para reconciliar a Venezuela, para buscar entre todos las mejores soluciones de acuerdo a lo que está previsto en la norma constitucional. Bueno, ahí está el revocatorio. Bueno, y es una forma de adelantar la elección presidencial. Un gobierno de chavista y antichavista en un futuro. Bueno, pacto entre chavista y yo antichavista. diría que está prevista un mecanismo allí, y que además de eso, eso va hacia eso. Y un gobierno eso de va hacia reconciliación nacional requiere el esfuerzo de todos. De chavista y antichavista. No se puede excluir a ninguna parte del país. Todos los actores son necesarios. Es un momento de emergencia nacional. ¿Y tú incluirías a los héroes del Banco Madrid? ¿Qué hacemos con los corruptos? Yo, por supuesto, esto no significa para nada que habrá impunidad. Hay un aparato judicial que tiene que enfocarse en hacerle seguimiento, en instruir los expedientes de todos aquellos que han sido responsables del saqueo que ha sufrido la nación. Los ladrones de los dineros públicos tienen que pagar por ello. Además tenemos que recuperar el dinero que se robaron. Entonces todo eso forma parte del acuerdo. Además, porque no puede ser un acuerdo con el chavismo decente. Exacto, no puede ser un acuerdo para, digamos, de alguna manera darle impunidad a todos aquellos que saquearon al país. No, para nada. Yo no estoy planteando
planteando eso. Ahora, tampoco puede ser que nosotros tengamos una mayoría para perseguir a la otra parte del país y aplicar la misma medicina que nos han aplicado nosotros durante todos estos años. El proyecto nuestro tiene que ser un proyecto incluyente, de un verdadero y auténtico diálogo nacional, de una reconciliación, de que podamos tener un gobierno de los mejores para enfrentar los gravísimos problemas económicos, sociales que tenemos por delante y para mejorar la institucionalidad del país y lograr tener una verdadera democracia tal y cual como lo prevé la Constitución. Es decir, el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado secuestrado por la corrupción. Tenemos que rescatar el Estado de Derecho para que le demos plena vigencia a la Constitución que tenemos en todo lo que tiene que ver con el Estado de justicia, el Estado social, el Estado democrático, que es muy importante recuperarlo para que podamos lograr que la Constitución no sea letra muerta, sino una palabra viva que nos pueda cohesionar a todos como sociedad para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. Tú conoces seguro lo que dijo el expresidente Mujica del peligro que hay en Venezuela. Sí, conozco lo que dijo. ¿Crees que eso es cierto? No, yo creo que el gobierno debería seguir el ejemplo de Pepe Mujica, ¿no? Sus palabras son sabias en muchos aspectos, ¿no? Pepe Mujica se fue en un Volkswagen viejo, en una casita. Dando una gran demostración de humildad, de generosidad, de que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Yo creo que el gobierno de Venezuela debería escuchar a voces como la de Pepe Mujica y la de incluso hombres como Felipe González, que acaba incluso de asumir la defensa de los presos políticos venezolanos, sobre todo en el caso de Leopoldo López y Antonio Ledesma, un líder histórico del Partido Socialista Obrero Español, que Maduro debería concederle una audiencia y escucharle su planteamiento. ¿Tú piensas que eso es posible? Bueno, yo creo que... Pero ¿quién tú crees que es Maduro? ¿Tú crees que Maduro quién es? Rómulo Betancourt, ¿quién es Maduro? Hay que seguir apostando a la solución. Pero ese es el suicidio de Maduro, es el suicidio. Por la vía de la diplomacia, por la vía política, por la Va vía... a meter preso, para eso se inventó la política, para evitar la guerra. Como decían estos días, Joaquín Villalobos... O sea, tú dices, la alternativa aquí es política o guerra. No, es política, sin ninguna duda. Joaquín Villalobos decía algo importante, que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Es decir, que en la guerra hay que descartarla, ¿sí? Ponerse de acuerdo y dialogar después que tenemos los muertos, como ha ocurrido con otras experiencias, otros países, como El Salvador, Colombia, después de 20.000, 30.000 muertos. 30.000 muertos están dialogando, los diálogos de paz en La Habana, o lo que ocurrió en El Salvador, que es la experiencia de Joaquín Villalobos. Sí. Después de 80.000 muertos, dialogar. Y ahorita, bueno, es mejor dialogar antes que haya siquiera 8 muertos. Claro, ningún muerto. Pero dialogar con los chavistas, te repito eso. Dialogar tú estás planteando dialogar con los chavistas. Dialogar con los chavistas y con el pueblo chavista. Dialogar con los chavistas y después de esa bomba se acabó esto. Carlos Talante dice dialogar con los chavistas. Con el pueblo chavista, sobre todo con los que están en la base. A veces las cúpulas están podridas y el mismo pueblo chavista protesta y reclama eso. Con el pueblo chavista. Bueno, ya cambió un poco la tesis. Pero bueno, con una parte de la dirección. Hay una parte de la dirección, dialogar con los líderes. El pueblo chavista. ¿Por qué? Pues no con los ministros. Bueno, muchas gracias, Carlos Talante. Muy interesante, como siempre. Esperemos que tus palabras se cumplan. Ahora seguimos en esta esquina.